Hola a todos y a todas allá en casita. Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa, donde vamos a poder aprender, pero también divertirnos desde nuestros hogares. Vamos a iniciar su clase de historia de cuarto grado y para ello nos acompaña la profesora Noemí Juárez. Profesora, buen día. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, maestra. Hoy seguiremos viendo el tema de las tecnologías e inventos que posibilitaron los viajes del genovés Cristóbal Colón, ¿cierto? Así es, Juan Carlos. Hoy continuaremos hablando de los barcos, el mar e inventos tecnológicos. Incluso haremos nuestra propia brújula. Ya les explicaré para qué sirve y cómo funciona. Pero antes, les diré lo que vamos a necesitar. Un corcho o una tapa de plástico pequeña, una aguja de coser, un trozo de cinta adhesiva, un imán y un plato hondo con agua. Anoten muy bien los materiales para que construyan su propia brújula. Si no lo tienen a la mano, no se preocupen. Después los pueden conseguir. Mientras tanto, pongan mucha atención para hacer una brújula. Es más fácil de lo que se imaginan. ¿Están listas y listos? Por supuesto. Aunque, bueno, no sé por qué presiento que nos falta alguien de la tripulación, ¿o no? ¿Por qué no sabemos dónde está nuestro capitán Raulito? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el capitán Raulito? Hola, 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 hola. Hola, Raulito. Aquí, el capitán Raulito. Sí, el capitán Raulito reportándose en la cubierta, ya listos para zarpar hacia las tierras del conocimiento. ¿Qué pasó, capitán? ¿Ya anda perdiendo usted la insignia? Capitán, Ay, no. ¿me permite, por favor? ¿Cómo es eso posible? Por favor. Claro que sí, le ponemos su sombrero. Muy bien, ahí está. Muchas gracias. Y si por favor me puedes ayudar también con mi cubrebocas. Ay, claro que sí, por supuesto. Muy bien. Listo, capitán. ¡Listos para zarpar! ¡Ahora sí, maestra! Ay, Bueno, ni modo. Creo que por esta ocasión, este barco ya zarpó. Pero, ¿les parece que continuemos? Claro que sí, maestra. ¿Listos, marineras y marineros en casa? Como recordarán, que en la sesión pasada hablamos de los avances en la construcción de barcos que les permitieron a los portugueses y españoles comenzar a explorar tierras que no conocían. Claro. Bueno, fueron las carabelas y las naos, ¿verdad? Lo que ayudaron a estos grandes marinos. Exacto. Con eso Cristóbal Colón ya tenía en qué transportarse a través del océano. Pero quedaba una pregunta muy importante por resolver. ¿Cómo iban a saber hacia dónde dirigirse? Las rutas en el mar no son como las avenidas y caminos. Entonces, ¿qué instrumentos o herramientas se les ocurre que podrían haber utilizado? Pues se me ocurre que quizás podrían revisar su GPS para saber a dónde dirigirse, ¿no? Sí, o también podrían revisar su dirección en una computadora o en un celular, o preguntar a las personas que paseaban por otros barcos. Esas son muy buenas ideas para alguien de nuestro tiempo, pero imagínense un mundo en el que no hay esos instrumentos. No hay satélites, ni celulares, ni GPS. ¿Cómo sabrían hacia dónde dirigirse? Ese era el problema que enfrentaron las personas que hacían esas tremendas expediciones de meses y meses en travesía hace mucho, mucho tiempo. Oh, bueno, entonces en ese caso se me ocurre que podrían revisar mapas para ver hacia dónde ir. ¿No es así? Sí, exacto. En ese entonces debían de tener mapas. Yo he visto muchas fotos de mapas. Efectivamente, en los años de Cristóbal Colón ya se habían desarrollado algunos mapas que los ayudaban a navegar por el mar. Estos mapas, que se conocen como portulanos o cartas náuticas, eran representaciones de la Tierra que hacían personas eruditas llamadas cartógrafos, o bien eran hechos directamente por quienes realizaban las expediciones. En esos instrumentos se marcaban los distintos puertos que había en las costas y les servían para navegar. Pueden ver un ejemplo de uno en su pantalla. En este portulano del siglo XIV pueden ver la península itálica y todas las costas alrededor del Mediterráneo. O este otro, también hecho en el siglo XIV. Y en él
podemos ver el mar Mediterráneo. Estos mapas eran muy valiosos e importantes. Por eso, los marineros los estudiaban y los llevaban con ellos, ya que eran muy importantes para saber a dónde dirigirse. Oiga, maestra, ¿y por qué está todo rayado el mapa? ¿Acaso el que lo estaba dibujando se desesperó y empezó a rayonar o algo? No, nada de eso, Juan Carlos. Esas líneas tienen un propósito muy importante. Era gracias a ellas que quienes navegaban podían saber hacia dónde debían de dirigirse en el momento de levar anclas. Esos eran considerados los caminos, así como hoy tenemos las calles, avenidas y carreteras por tierra. Esas rayas son las rutas. Oh, ¿y cómo funcionan esas líneas? Para usarlas, algo muy importante era lo que podemos ver a la izquierda de la imagen, la llamada Rosa de los Vientos, que es una representación de los diferentes puntos cardinales a los cuales se podía dirigir una embarcación. Sí, ahí lo veo, es norte, sur, este y oeste. Exacto, aunque no solo tenían esos 4. De hecho, llegaron a ver rosas del viento de hasta 32 vientos o direcciones. Una vez que el capitán veía hacia qué dirección debía dirigirse el barco, era momento de utilizar un instrumento importantísimo para saber hacia dónde debían dirigirse. Y era nada más y nada menos que la brújula. Muy bien, Raulito. Ah, Raulito, ¿y cómo lo supiste? Pues porque como buen capitán de barco, tengo que saber cómo utilizar la brújula. Claro que sí, Capitán Raulito. Eso es muy esencial, ¿eh? Elemental, mi querido Juan Carlos. Elemental. Perfecto. Entonces, ¿te parece si nos ayudas a explicarle a las alumnas y alumnos en casa cómo funciona una brújula? Claro que sí, maestra. Mira, para empezar, hay que decir que la brújula se descubrió en China. Eso es todo lo que yo he investigado. Y que algunos investigadores creen que fueron los árabes quienes desde ahí la llevaron hasta Europa, donde pues ya sabemos que ya existía en el año de 1200. Pero originalmente la brújula no era más que una aguja con un imán que se ponía dentro de un cubo lleno de agua. Sin embargo, con el paso de los años, se inventaron brújulas que no requerían de agua para funcionar. Y se llegaron a parecer mucho a las brújulas que conocemos hoy en día. Este invento rápidamente comenzó a cambiar para siempre la forma en que se navegaba en Europa. ¡Wow! Y si no mal recuerdo, sirven para saber hacia dónde está el norte, ¿cierto? Así es. Y aunque parece magia, no lo es. La brújula funciona gracias al fenómeno del magnetismo terrestre, por lo cual cualquier metal que esté imantado apuntará inmediatamente a alguno de los polos de la Tierra. Así se dieron cuenta de que era muy útil para poder ubicar el norte. Y eso también es muy importante para las personas que nos gusta explorar y navegar los mares. Está en lo correcto, Capitán Raulito. Antes de seguir con la clase, ¿les parece si hacemos nuestra propia brújula? Sí, claro que sí. Y recordemos qué se necesita, ¿les parece? Claro que sí. Bueno, vamos a necesitar un corcho o una tapa de plástico pequeña, una aguja de coser, un trozo de cinta adhesiva, un imán y un plato hondo con agua. Ya que tenemos todo listo, el primer paso es tomar nuestra aguja y frotar la punta contra el polo sur del imán, siempre en la misma dirección. En caso de que el imán no tenga polo, hay que escoger un lado y solo frotarla de ese lado. Ya que frotamos la aguja varias veces, la pegaremos en la tapa o en el corcho con la cinta adhesiva, como ya lo tenemos en esta muestra. Una vez que la hemos pegado, ponemos la tapa o el corcho en el plato con agua. Y listo, nuestra brújula está lista. Si se dan cuenta, la punta de la aguja
ahora debería estar apuntando hacia el norte. Y sabiendo eso, podemos saber hacia dónde está el sur, el este y el oeste. Se está moviendo hacia... Está apuntando hacia allá, maestra. Exacto, para allá es el norte. Y ahora con eso ya podríamos saber a dónde dirigirnos. ¡Wow! ¡Wow! Por ejemplo, si estás en Puebla y quieres ir a Tampico, Tamaulipas, primero tienes que ver un mapa para ubicar en qué dirección está. Si revisamos el mapa de la República Mexicana, podemos ver que la ciudad de Tampico queda al norte de la ciudad de Puebla. Ahora, lo que tendrías que hacer es ver hacia dónde indica la brújula que queda el norte y avanzar hacia esa dirección. Nuestra brújula ya nos indicó que el norte queda hacia allá. Entonces, si queremos ir a visitar amigos o familiares en Tampico, ¿hacia dónde nos dirigiremos? Hacia el norte. Exacto. Vaya, qué interesante, maestra. Y me imagino que en un lugar como el mar, saber eso es muy importante. ¿No es así, capitán Raulito? Así es correcto, mi estimado Juan Carlos. Porque además, cuando uno está en el mar, pues solo ve agua alrededor. Y así es muy difícil o imposible saber hacia dónde ir si no se tienen estos instrumentos. Así es, mis navegantes. Sin embargo, la brújula no era el único instrumento que le sirvió a Cristóbal Colón para ubicarse. También utilizó otro instrumento llamado astrolabio. Ay, ¿y ese qué es, maestra? El astrolabio es un invento que se desarrolló en la antigüedad y que le sirvió a quienes se interesaban en la astronomía y en la astrología de aquel entonces. Se usaba para seguir el movimiento de los astros en el cielo. Sin embargo, fue hasta el siglo XV que algunos marineros se dieron cuenta que también les podía ayudar para navegar y ubicarse en el mar. El astrolabio. Ay, creo que ese instrumento como que no me suena mucho. ¿Cómo se usa, maestra? No es tan extraño eso, capitán Raulito. Esos instrumentos se dejaron de usar alrededor del siglo XVIII. Hoy, todo es GPS y aparatos electrónicos y tecnología muy avanzada, como dijeron ustedes al inicio. En las expediciones, el astrolabio les servía para poder saber dónde estaban a partir de la altura del Sol o de la estrella polar. ¿Cómo se darán cuenta? El astrolabio es una rueda que en medio tiene una barra. Lo que tenían que hacer para usarlo era, desde un lado de la barra, intentar que la estrella o el Sol estuvieran justo del otro lado de la barra. Ya que lo habían logrado colocar del otro lado de la barra, utilizaban las marcas que tenían el círculo para calcular qué tan cerca o lejos estaba el norte. Eso suena un tanto complicado, maestra. Sin duda lo era. Para aprender a usarlo correctamente hay que conocer suficiente sobre astronomía, geografía, matemáticas, navegación. Y sin embargo, en las manos de un marino experto de aquella época, el astrolabio les ayudaba muchísimo a ubicarse y a saber hacia dónde navegar. ¡Wow! ¡Qué increíble esto de conocer más sobre los inventos y la navegación de aquella época! Sí. Oiga, maestra, ahora que hemos estado estudiando los viajes de Cristóbal Colón, nos ha dicho que en esa época había mapas donde podían ver a dónde se dirigían y que la brújula y el astrolabio les ayudaban a ubicar dónde se tenían que dirigir para llegar al lugar que habían visto en el mapa. Pero acabo de caer en cuenta que esos mapas acaban en el mar, a la izquierda de Europa. Muy buena observación, Juan Carlos. Ciertamente, quienes hacían los mapas en el siglo XV no sabían que había un continente entero entre Europa y Asia. Sin embargo, sí sabían que la Tierra era redonda. Lo único que no sabían era qué tan lejos estaba Asia de Europa. Entonces, por eso es que el rey de Portugal le dijo que no al proyecto de Colón, ¿verdad? Según me acuerdo. Exacto, capitán Raulito. Resulta que Colón pensaba que la Tierra era menos grande de lo que decían varios astrónomos de aquella época y pensaba que si navegaba hacia el este de Europa no iba a tardar mucho tiempo en llegar al lejano oriente.
Muy posiblemente, si hubiera sabido el tamaño real de la Tierra, no hubiera propuesto el viaje que hizo. Entonces Cristóbal Colón y su tripulación se lanzaron hacia la aventura. Exacto, resulta que Colón pensaba que la Tierra era menos grande de lo que decían varios astrónomos de aquella época y pensaba que si navegaba hacia el este de Europa no iba a tardar mucho tiempo en llegar al lejano oriente. Muy posiblemente, si hubiera sabido el tamaño real de la Tierra, no hubiera propuesto el viaje que hizo. Ah, entonces, maestra, Cristóbal Colón y su tripulación se lanzaron a la aventura. Así es, las expediciones fueron muy importantes para el conocimiento que hoy tenemos del mundo, pero implicaba salir a explorar lo desconocido, sin saber los peligros a los que se podían enfrentar los navegantes. Oiga, maestra, ¿y qué peligros podrían haber encontrado? Varios, algunos reales y otros imaginados. Uy, seguro se imaginaban unos monstruos temibles, marinos o sirenas, míticas sirenas. Ay, pero entre los peligros reales, yo creo que también estaban las tormentas en el mar. Ese es un peligro que todo buen capitán sabe que existe. Y quienes amamos el mar, conocemos sus riesgos. Claro, sin duda las tormentas eran una gran amenaza, ya que podían hundir los barcos. Otro peligro eran las calmas. Esto quiere decir zonas del mar donde por razones climáticas no había viento y a causa de eso no se podían mover. Imagínate por varios días, ¿no? Estar estáticos, provocando que se podían quedar sin alimento. ¡Wow! Maestra, ¿y había piratas en ese entonces? Sí, sí había. También eran otro peligro. Digo, todavía no era un problema tan grande como en los siglos XVI y XVII, pero sí existía el riesgo de encontrarse con piratas. ¡Ay, qué miedo tener que enfrentar a los piratas! Uy, sí. Oiga, maestra, ¿y de esos peligros que imaginaban también tenemos registros? Por supuesto, la imaginación es una gran herramienta de la creatividad y tenemos la literatura, pero también podemos encontrar dibujos en algunos de los mapas de aquellos años. Por ejemplo, en esta imagen que está en pantalla de uno de los mapas de principios del siglo XIV, ¿qué pueden ver? Pues me parece que hay unas ballenas con grandes y afilados colmillos que están atacando un barco. Y yo veo algo que parece como un jabalí, pero con alas. Y una serpiente enorme. ¿O era un dragón? Exacto, son unos peces o animales monstruosos que parecen estar atacando esos dos barcos. Y aquí tengo otra imagen que es de un mapa de 1375, previo a los viajes de Cristóbal Colón. Seguro la figura que pueden ver la va a reconocer el capitán Raulito y ustedes allá en casa. ¡Sí! ¡Es una sirena! ¡Wow! ¡Me encantan las sirenas! A mí también me encantan, pero según recuerdo, en esa época había el mito de que las sirenas llevaban a la perdición a los barcos, ¿no? Así es, y como esos mapas, hay algunos que han sobrevivido de la Edad Media y que tienen imágenes de monstruos, los cuales representaban los peligros que acechaban en los mares no explorados alrededor de la Tierra. No, sí suena a que era una empresa muy arriesgada la que llevaron a cabo los navegantes de esa época. Sin embargo, como ya vimos, Cristóbal Colón y muchos otros navegantes siguieron adelante con sus planes de exploración, gracias a los inventos y desarrollos tecnológicos que ocurrieron en Europa entre los siglos XIII y XV. Hubo quienes llegaron a África, como los portugueses, o a América, como los españoles, marcando una nueva etapa de la historia que estudiaremos más adelante. ¡Wow! Ahora entiendo mejor la importancia que tuvieron las brújulas y el astrolabio en los viajes de Colón. Muchísimas gracias, maestra. La historia es siempre un viaje, ¿eh? Sí, me encantó repasar estas aventuras, maestra. Y ahora sé cómo hacer una brújula yo mismo. Gracias por acompañarme, marineros y marineras en casa, en este recorrido por la historia. Por hoy debemos despedirnos.
Hasta la próxima aventura, niñas y niños. Maestra Noemí, Capitán Raulito, muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con A Navegar, parte 2, de Historia de Cuarto Grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio, así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños.